Como vamos a hablar de educación, formación y este tipo de cosas, vamos a empezar con un poco de participación. Os voy a pedir que levantéis la mano si creéis que todos aprendemos de la misma manera. Veo una mano. Siempre que hago este ejercicio siempre tengo 1, 2, 3 personas, pero lo he hecho un poco por toda Europa y siempre es el mismo resultado. Y es un hecho, todos aprendemos diferentemente. ¿Y la realidad cuál es? En el sistema educativo tenemos un profesor para 30 alumnos. En el sistema universitario es un profesor para 200. Y si pensamos en la formación continua o hablando de los MOOCs, que son más modernos, tenemos un profesor con una sola pedagogía, con una sola metodología para 10.000, 20.000 o 100.000 participantes. Pero sigamos un poco más y vamos a ver si os acordáis algo de cuando aprendimos en la escuela. Completemos juntos esta frase. Yo aprendo, tú aprendes, él, ella aprende, ¿todos nosotros? Pues no, olvidamos. Ya a finales del siglo XIX, Hernán Ebbinghaus, considerado el padre de la psicología experimental en la educación y en el aprendizaje, hizo un experimento en el cual demostró que después de un mes, si no estudiamos, si no revisamos, olvidamos 80% de lo que hemos aprendido. Entonces estamos delante de dos hechos. Todos aprendemos diferentemente y todos olvidamos lo que aprendemos, por lo cual implica dos desafíos: cómo personalizamos el aprendizaje y cómo hacemos que eso que hemos aprendido se consolide y nos acordemos lo que hemos aprendido. Una parte de la respuesta la podemos encontrar en las ciencias cognitivas. En 2010 se hizo un experimento, Mincer, Swenson y Picard, de Harvard y MIT, hicieron un dispositivo que conectado a una persona permitía ver la actividad cerebral haciendo diferentes actividades. Y como podéis ver, la actividad cerebral en clase era la misma que cuando miramos televisión. Lo siento por los profesores que estáis en la clase. Eso era con un profesor en particular. En el mismo sentido, si vemos, por ejemplo, cuando estaba en laboratorio, cuando estamos experimentando, hay mucha más actividad, y cuando estamos haciendo deberes, estamos haciendo ejercicios, también hay mucha más actividad. De hecho, en 2006, Rödiger llevó a cabo un experimento para saber cuál era un buen método de estudio. Y separó dos grupos a los cuales dio un texto que tenían que aprender. Al primer grupo le permitió leer el texto 4 veces. Y al segundo grupo les permitió solo leer el texto una vez y les hizo hacer 3 veces una batería de ejercicios. Al cabo de un mes, comprobó que las personas que habían hecho los ejercicios se acordaban 52% más de lo que habían aprendido y, sobre todo, habían pasado 4 veces menos estudiando. Y así podría seguir hablando del sistema de Leitner, el sistema de fichas donde tienes una pregunta en un lado y respuestas del otro, que vas poniendo más lejos en un cajón a medida que vas aprendiendo, de las velocidades de aprendizaje, de las preferencias de aprendizaje, de las diferentes inteligencias, y así podemos seguir. Otra parte quizás de la respuesta la podemos encontrar en las nuevas tecnologías, y si hoy hablamos de nuevas tecnologías en educación, es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es hoy posible porque generamos datos todo el tiempo, cuando usamos el teléfono, cuando usamos una plataforma, cuando usamos Internet. Y todo esto, hoy por hoy, es muy fácil guardarlo, es barato, y podemos acceder fácilmente a esta información. Pensar cuando te ponéis algo en Dropbox, que os lo copian los diferentes sistemas. Pero por otra parte, el Big Data es posible también porque tenemos una capacidad de cálculo, una potencia de cálculo que antes no existía, que de hecho también es barata y fácil de acceder. Por lo cual, todos los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados en los años 80 y 90 del siglo pasado vuelven a ser completamente pertinentes y permiten hacer cosas que antes no podíamos. Entonces, ¿y si combinamos las dos? Las ciencias cognitivas con el Big Data y la inteligencia artificial. De hecho, IBM en 2013 consideró que la combinación de estos 3 campos era una de las 5 tecnologías que iban a aparecer y revolucionar el campo de la educación. Y de hecho existe, solo han pasado 3 y se llama aprendizaje adaptativo y personalizado. Esto consiste en analizar todo lo que los estudiantes hacen en una plataforma, los resultados de ejercicio, qué camino han seguido, si han consultado la ayuda, si tienen mejores resultados cuando ven un vídeo y después hacen un ejercicio y después ven un texto. Y todo esto combinado con los diferentes que permite experimentalmente proponer una experiencia de aprendizaje adaptada a cada persona, adaptada a su nivel, a su ritmo
y a sus preferencias. Y esto ya lo hemos hecho. Hemos estado trabajando con una editorial francesa con contenidos para niños de 10 años de matemáticas, francés e inglés. La editorial proporcionó el contenido adaptado para que funcionaran con estos algoritmos y lo pusimos en una plataforma, en una app, en iPads, conectadas con nuestros algoritmos. En esta plataforma íbamos analizando todo lo que hacían los estudiantes, lo cual permitió que experimentamos con 400 estudiantes, lo cual permitió que 87% de las recomendaciones que nuestro sistema dio fueron exitosas y permitió al estudiante llegar hasta el final del proceso. Es decir, que aprendiera algo. Y por otra parte, cuando estaban bloqueados porque el contenido no existía en la plataforma, porque eran realmente muy buenos y contenido más difícil no había, o por otra razón, los profesores tenían analíticas de aprendizaje que les permitía saber a cada estudiante dónde estaba y ellos podían hacer una intervención humana. Por otra parte, como podéis ver, el número 2, lo que hicimos después de que habían aprendido algo es una pregunta para ver si realmente habían entendido el concepto. Y a partir de esa pregunta lo que hacíamos es calcular cuándo es que iban a olvidar ese concepto. Les facilitamos la vida de estudio, o sea, les facilitamos que clavaran menos codos, y les mandábamos una pregunta sobre el mismo concepto para refrescarles. Siempre esta pregunta iba cambiando, porque lo que no queríamos es que se acuerden la pregunta y no del concepto que había detrás. Otro proyecto que eso es de un cliente en una situación completamente diferente. Esto es en la formación de managers para que sean buenos jefes. En este caso, la formación se daba en presencial con un profesor, en lo cual había diferentes juegos de rol de cómo un manager, un jefe se tenía que comportar. Y después del día de formación les mandábamos una batería de preguntas con una pregunta por cada concepto, por lo cual sabíamos qué es lo que habían entendido, qué es lo que no habían entendido, y a partir de aquí otra vez les hacíamos un planning de revisión donde les mandábamos una pregunta sobre el buen concepto para que no lo olvidaran. Justo antes de lo que lo olvidaran, se lo presentábamos. Esto, obviamente, demuestra también, o sea, lo que había es también que el tiempo en que olvidamos algo no es el mismo para cada persona ni para cada concepto. Quizás porque nos encantan las matemáticas y nos cuesta mucho menos acordarnos, pero si no nos gusta la historia, vamos a tener que trabajar más. El resultado fue que después de 3 meses, de media, la gente que había seguido esta formación se acordaban 79% de lo que habían aprendido. Esos son 8 conceptos de 10. La persona que había utilizado más el sistema llegó hasta el 90%, y la que había utilizado menos el sistema solo se acordaba 5%. Y si volvemos a los MOOCs, ¿cuál es el problema de los MOOCs? Hoy por hoy hay una tasa de abandono que es entre el 75 y el 95%. Es decir, que solo acaban los MOOCs entre 5 y 25%. Pero por otra parte, las plataformas de MOOC lo que tienen es una cantidad de participantes que generan muchos datos. Hoy estamos trabajando para incluir nuestra tecnología en los MOOCs. Y no solo vamos a tener en cuenta el camino que ha hecho cada persona, o los ejercicios cómo le han respondido, o si prefieren vídeos o tienen mejores resultados leyendo un texto, sino que además lo que vamos a hacer es evaluar las respuestas de los usuarios en el foro. Es decir, si había un participante que no entendía un concepto y puso una pregunta, el que le conteste, y que conteste bien, y que la gente considera que han contestado bien, le va a dar una puntuación. Entonces vamos a tener en cuenta esa puntuación, que esa persona al final ese concepto lo sabe muy bien, por lo cual no tenemos que hacerle pasar quizás por ese capítulo, o quizás lo tiene que pasar más rápido, o quizás lo que tenemos que hacer es proponerle un nivel más difícil. Sigamos con un poco de participación. ¿A quién le hubiera gustado tener, o sea, que levanten la mano, ¿a quién le hubiera gustado tener este tipo de soluciones cuando era estudiante? Es lo que me esperaba. Hoy en la educación están cambiando muchas cosas. Los MOOCs, por ejemplo, han mejorado el acceso a la formación, no por ello han mejorado la educación en sí misma. Y si pensamos que hoy tenemos que aprender durante toda la vida, este tipo de solución es todavía más importante. El Big Data para aprender existe, se llama el aprendizaje adaptativo y personalizado, y está rompiendo los modelos de pedagogía a nivel mundial, proyectando una perspectiva de desarrollo personal durante toda la vida. En definitiva, el aprendizaje adaptativo y personalizado permite aprender mejor
y acordarse por más tiempo. Muchas gracias.